A continuación, vamos a leer en voz alta el ensayo Televisión, Cultura y Diversidad de Octavio Paz. Recomendamos leerlo en voz alta porque así adquiere mayor sentido y es más fácil establecer las ideas que hay detrás de cada párrafo y también aspectos más estratégicos como la gramática, los sujetos, los predicados y por supuesto la ortografía. Entonces, comenzamos. Participo en este encuentro no como un experto en materia de comunicaciones, no lo soy, sino como un escritor. El tema es la televisión y la cultura. Yo no lo haré desde el punto de vista de la televisión, sino desde el punto de vista de la cultura. Es decir, no cómo ve la televisión a la cultura, sino cómo ve la cultura a la televisión y qué es lo que espera de ella. Empezaré por mi idea de lo que es la cultura. Como ustedes saben, cultura es una palabra que tiene diversas y contradictorias acepciones. La palabra es de origen agrario. Cultivar la tierra significa labrarla, trabajarla para que dé frutos. Cultivar el espíritu o cultivar un pueblo significa labrarlos para que den frutos. Hay una palabra rival de cultura, civilización. Civil significa perteneciente a la ciudad y civilidad significa cortesía, trato con los otros. En la palabra cultura encontramos un elemento productivo. Lo esencial es la producción, dar frutos. En la palabra civilización encontramos un elemento de relación. Lo que cuenta es que los hombres se entiendan entre ellos. La palabra civilización es de origen urbano y evoca la idea de ciudad, de ley y de régimen político. La oposición entre cultura y civilización es bastante más profunda de lo que se piensa. No son dos maneras distintas de llamar al mismo fenómeno, sino dos concepciones opuestas de ese fenómeno. Cultura es una palabra ligada a la tierra, al suelo. Civilización implica la idea de construcción social, histórica. Por eso se puede hablar de cultura popular, pero no de civilización popular. El término cultura ha sido el preferido por los antropólogos y los sociólogos, especialmente por los ingleses, los norteamericanos y los alemanes. Civilización ha sido un término más usado por los historiadores. Volveré al final sobre la oposición entre cultura y civilización. Es una oposición en el interior del mismo fenómeno, es decir, en el interior de la sociedad. Al principio, el término cultura fue usado por los antropólogos para designar y estudiar sociedades pequeñas y autosuficientes. El modelo por excelencia de la cultura fue la aldea, mientras que el modelo de la civilización fue la ciudad, la urbe, y para nosotros, latinos, la urbe por excelencia, Roma. Pero ahora, poco a poco, ha comenzado a usarse la palabra cultura no solo para designar a las sociedades primitivas, sin escritura, como hace 50 o 60 años, sino también para estudiar las sociedades históricas, aunque, claro, hay algunos antropólogos como Levi Strauss que se escandalizan por el uso que los sociólogos hacen de esta palabra. ¿Qué es cultura entonces? En el sentido limitado al que me he referido, ese conjunto de cosas, instituciones, ideas e imágenes que usa una sociedad determinada, ya porque las haya inventado, o porque las haya heredado, o porque las haya adoptado de otras culturas. Una cultura es ante todo un conjunto de cosas: arados, cucharas, fusiles, micrófonos, autos, barcos, campos de cultivo, jardines, cosas hechas por el hombre, cosas que el hombre ha inventado, una silla, una taza, este micrófono por el que hablo, cosas que el hombre ha transformado, un pedazo de tierra, un río al que se ha rectificado el curso, cosas y seres que el hombre ha domado o dominado, caballos, burros, átomos, la corriente eléctrica. Cultura es aquello que el hombre usa, por ejemplo, el petróleo, y aquello que el hombre nombra, por ejemplo, una estrella. La Vía Láctea es parte de nuestra cultura. No es un valor de uso como el petróleo, pero es un conocimiento, un saber sobre el cielo y es una imagen. Fue un hito en la antigüedad y ahora es una metáfora que usamos diariamente. La cultura es un conjunto de cosas que tiene un nombre. Asimismo, es un conjunto de instituciones, estados, iglesias, familias, escuelas, sindicatos, milicias, academias. La sociedad es un conglomerado de hombres y mujeres, no una aglomeración ni una masa amorfa. Del mismo modo que la sociedad inventa sillas, arados, locomotoras y ametralladoras, inventa formas sociales que son organizaciones, estructuras de relación, producción, distribución, es decir, formas de solidaridad. La sociedad se inventa a sí misma al crear sus instituciones. Instituir significa fundar y la sociedad se funda a sí misma cada vez que se instituye como cultura.
Este es uno de los fenómenos más sorprendentes. El hombre, los hombres juntos, se fundan a sí mismos a través de sus instituciones, o sea, los hombres se instituyen a través de sus culturas y se convierten en estados, naciones, familias, tribus. La sociedad al instituirse también se nombra y así se distingue de otras sociedades. Una sociedad se llama Atenas, otra se llama Tenochtitlan y otra Babilonia. Cada uno de los miembros de la sociedad también tiene un nombre. Así, cada sociedad y sus miembros ingresan en el universo de los nombres, en el mundo de los signos. La sociedad es un lenguaje. La cultura de una sociedad es casi ininteligible si se desconocen los significados de su lenguaje. La cultura no solo es material, cosas, e institucional, estructuras sociales, sino que es signo, idea, concepto. Estas ideas y conceptos generalmente van por parejas y son de orden moral, político, religioso, estético, económico. En cada cultura encontramos lo bueno y lo malo, lo prohibido y lo permitido, lo legal y lo ilegal, lo profano y lo sagrado, la pérdida y la ganancia, lo justo y lo injusto, lo falso y lo verdadero. Todas las sociedades tienen un repertorio de conocimientos sobre la naturaleza y el más allá, el bien y el mal, el individuo y la sociedad, y, en fin, conocimientos sobre el conocimiento mismo. En cada sociedad encontramos, en formas verbales y no verbales, un mundo de imágenes. Esas imágenes representan ideas, conceptos, creencias sociales. Pensamos en las más simples y sencillas. La cruz, la media luna, los colores de una bandera. Estas imágenes no solo aluden a lo visible, sino también a lo invisible, pues el hombre, que está en continuo diálogo con la naturaleza y sus semejantes, también lo está con lo desconocido y lo invisible. A veces esas imágenes representan entes abstractos, un triángulo, una esfera, o bien entes imaginarios, un centauro, una sirena, un dragón. ¿Y hay algo más? Cada uno de los elementos que he mencionado, los objetos y los materiales, las ideas y las instituciones, son imágenes y colindan con lo imaginario. Una silla puede convertirse en un trono, una balanza en el emblema de la justicia. Un filósofo contemporáneo, Cornelio Castoriadis, ha mostrado que en todas las culturas es posible discernir un nivel funcional y otro imaginario. Las cosas y las instituciones son funciones y medios. A través de ellas la sociedad realiza cientos de fines: alimentarse, autorregularse, reproducirse, vestirse, guerrear, comerciar. Al mismo tiempo, la sociedad se imagina a sí misma e imagina otros mundos. Así se retrata, se recrea, se rehace y se sobrepasa. Habla con ella misma y habla con los desconocidos. La sociedad crea imágenes del futuro o del otro mundo. Lo más notable es que, después, los hombres imitan esas imágenes. De este modo, la imaginación social es el agente de los cambios históricos. La sociedad es continuamente otra, se hace otra, diferente. Al imaginarse, se inventa. La imaginación tiene un papel cardinal en la historia humana, aunque hasta ahora no se ha reconocido su importancia decisiva. El funcionalismo, que reduce la cultura a un mero instrumento social, y el marxismo, que la piensa como una mera superestructura de la economía, no son, estrictamente, teorías falsas, sino insuficientes. No solo se les escapan muchas cosas, sino que no ven esa característica central que destaca Castoriadis, la imaginación. La capacidad que la sociedad tiene de producir imágenes y, después, creer en aquello mismo que imagina. Todos los grandes proyectos de la historia humana son obras de la imaginación encarnada en los actos de los hombres. Concluyo. La cultura es el conjunto de objetos, instituciones, conceptos, ideas, costumbres, creencias e imágenes que distinguen a cada sociedad. Todos estos elementos están en continua comunicación. Los conceptos y las ideas cambian a las cosas y a las instituciones. A su vez, las costumbres y las creencias modifican a las ideas. Hay una continua interrelación entre todos los elementos de la cultura. Esto nos revela otra característica esencial. La cultura, todas las culturas, desde las primitivas hasta la contemporánea, son sistemas simbólicos. Justamente porque la sociedad produce sin cesar imágenes, puede producir símbolos, vehículos de transmisión de diferentes significados.
Dentro del sistema de signos y símbolos, que es toda cultura, los hombres tienen nombres. Son signos dentro de un sistema de signos, pero signos que producen signos. El hombre no solo se sirve del lenguaje, es lenguaje productor de lenguajes. La sociedad no es una masa indiferenciada, sino una compleja estructura, o más bien, un sistema de estructuras. Cada parte, cada elemento, clases, grupos, individuos, está en relación con los otros. Las estructuras son verticales u horizontales. La relación vertical es de dominación. Es una relación jerárquica. La relación horizontal es generalmente de rivalidad. Ambas, con frecuencia, son relaciones de antagonismo y de oposición. Al mismo tiempo, cada sociedad está en relación con otras sociedades. Hay una sociedad de las culturas y esta sociedad es internacional. Las relaciones entre las culturas pueden ser como las de la sociedad consigo misma y con los elementos que la componen, de oposición, rivalidades, guerras, revoluciones, o de intercambio de bienes económicos, ideas, instituciones, artes, religiones, técnicas. La comunicación entre culturas es más compleja que la comunicación en el interior de cada cultura, pues incluye un factor nuevo y determinante, la traducción. Es una actividad que cambia aquello mismo que transmite. No puedo detenerme en el tema y me limitaré a decir lo siguiente. Las culturas son locales, autosuficientes. Más bien, fueron autosuficientes. Y son monolingües. La traducción introduce al otro, al extraño, al diferente, en su forma más radical, un lenguaje distinto. Y un lenguaje distinto significa una manera distinta de pensar y sentir, una visión otra del mundo. Allí donde aparece la traducción, el concepto de cultura esencialmente antropológico resulta insuficiente y debemos usar el concepto eminentemente histórico de civilización. Una civilización es una sociedad de culturas unidas por una red de creencias, técnicas, conceptos e instituciones. Una civilización comprende diversas culturas nacionales, como pueden verse en todas las grandes civilizaciones: la grecorromana, la china, la islámica, la mesoamericana, la occidental. La civilización requiere un medio de comunicación entre las diversas culturas, cada una con una lengua propia. Ese medio es una lengua común: el latín en la Edad Media o el sánscrito en la antigua India. O es la traducción, como ocurre en nuestros días. Pertenecemos, los participantes de este encuentro, a distintas culturas. Cada uno habla su lengua propia, pero para comunicarnos usamos el método de la interpretación simultánea, que es una de las formas de la traducción. Aunque hablamos lenguas distintas, pertenecemos a la misma civilización. Las sociedades primitivas son homogéneas y relativamente simples. Pueden verse y estudiarse comunidades autosuficientes. Las sociedades modernas son extraordinariamente complejas. En las sociedades en apariencia más homogéneas, por ejemplo, las del occidente moderno, encontramos una impresionante diversidad de elementos. Dentro de cada cultura moderna, dentro de cada sociedad, hay muchas culturas y sociedades. Pensemos en una sociedad que desde hace siglos ha sido objeto de una tenaz voluntad de unificación a través del Estado, la educación, la administración y la economía: Francia. Sin embargo, en esa Francia donde se ha ejercido un gran poder centralista desde el siglo XVII, todavía están vivas las antiguas culturas nacionales y regionales: la Occitania, la Bretaña, el País Vasco. Además, muchas creencias, costumbres, instituciones, maneras de vivir y convivir persisten y no han sido destruidas, a pesar de lo que muchos creían por la modernización. La pluralidad de culturas y de tiempos históricos es mayor aún si se piensa en países donde han confluido distintas civilizaciones, como es el caso de España: celtas, romanos, fenicios, visigodos, árabes, judíos. Todos ellos están vivos, no en la superficie, sino en la profundidad histórica, en el subsuelo psíquico español. México es todavía más complejo. En primer término, porque a la rica herencia española hay que añadir la no menos rica y viva herencia india, con su pluralidad de culturas, naciones y lenguas: mayas, zapotecas, totonacas, mixtecas, nahuas. En el segundo término, porque todos esos elementos heterogéneos, en continua interacción, han sido sometidos desde la independencia y aún antes, desde fines del siglo XVIII, a un proceso de modernización
que todavía no termina. La modernización, en México, significó en el siglo XIX la adopción de modelos republicanos de origen norteamericano y francés. En el siglo XX, la adopción de técnicas y formas de cultura que tampoco son tradicionales y que también son originarias de Estados Unidos y de Europa. En México existe, por una parte, pluralidad de culturas y civilizaciones. Por la otra, pluralidad de tiempos históricos. El poeta López Velarde, hace 50 años, decía que en el mismo pueblo, por la misma calle y a la misma hora, se paseaban católicos de Pedro el Ermitaño y jacobinos de la era terciaria. Hay que agregar que muchos mexicanos somos contemporáneos de Moctezuma y otros de Sor Juana Inés de la Cruz, sin que por eso, en algunos casos, dejemos de ser ciudadanos del siglo XX. Las épocas históricas y las distintas culturas que han conformado nuestro país conviven en el alma de los mexicanos y dentro de cada uno de nosotros discuten, pelean, se funden y confunden. Además de esta pluralidad de culturas en el interior de las sociedades modernas, especialmente en aquellas como México, en proceso de formación, hay otra dualidad de la que se habló mucho hace 10 o 15 años y cuyo fantasma ha sido evocado hoy. Algunos intelectuales y periodistas norteamericanos, populistas nostálgicos de las culturas tradicionales europeas, inventaron la existencia de dos culturas antagónicas, alta cultura y cultura popular. Esta idea, traducida al mexicano, ha sido usada como arma polémica por algunos. La alta cultura es elitista y reaccionaria. La cultura popular es espontánea y creadora. Lo curioso es que, en México, los apóstoles de la cultura popular son intelectuales minoritarios, miembros de cerradas cofradías y devotos de ceremonias en las catacumbas. En todas las sociedades hay un saber especializado y, por lo tanto, hay técnicas y lenguajes especializados. Ese saber y esos lenguajes minoritarios coexisten con las creencias e ideas colectivas. En un país católico, la mayoría cree en la Santísima Trinidad, pero solo unas pocas personas son teólogos capaces de explicar ese misterio. Sin embargo, aunque hay una diferencia entre la alta cultura del teólogo y la cultura popular del creyente, evidentemente no podemos decir que el teólogo traiciona a la cultura popular o a la inversa. El teólogo y el simple creyente pertenecen a la misma cultura, y del mismo modo, aunque solo unos cuantos conocen los principios científicos que rigen su funcionamiento, todos oímos la radio y vemos la televisión. Las relaciones entre la llamada alta cultura y la cultura popular, es decir, entre los distintos lenguajes y saberes especializados y las creencias colectivas, son íntimas y diarias. El profesor que explica en su cátedra la teoría de la relatividad o la genética contemporánea puede ser un gran aficionado a la música rock o un apasionado lector de novelas policíacas. Cultura popular y alta cultura conversan en el interior de este profesor eminente. El jazz se convirtió en la música preferida de los escritores y artistas de vanguardia en las décadas de los 30 y los 40. Nuevo ejemplo de la coexistencia en el seno de una élite, de la cultura popular y la cultura minoritaria. A su vez, la música popular imita y adapta la poesía minoritaria de una generación anterior. En un tiempo, los poetas modernistas hispanoamericanos fueron considerados herméticos y decadentes. Piensen ustedes en lo que se dijo, en su momento, de Rubén Darío o de Amado Nervo. 30 años después, Agustín Lara se volvía un autor popular utilizando en las letras de sus canciones procedimientos e imágenes que venían de Darío y Nervo. ¿Cierto? Un Darío y un Nervo ya diluidos. En suma, alta cultura y cultura popular son términos en continuo vaivén. La relación entre ambas, como todas las relaciones, es de oposición y de afinidad. A veces hay contradicción entre estos dos extremos. A veces hay fusión. Esto es lo que hace creadora a una sociedad, la contradicción complementaria. A lo largo del siglo XX ha predominado la creencia, digo creencia porque eso ha sido realmente, una creencia más que una teoría, de que la pluralidad de culturas y civilizaciones tradicionales estaba destinada a desaparecer. El mundo del futuro sería un mundo unificado.
en el que todos los hombres compartirían una civilización semejante, la civilización de la ciencia y de la técnica. Se pensaba que la unificación del planeta sería la lógica consecuencia del progreso. Distintas ideologías concurrían a justificar esta creencia. Los marxistas pensaban que el agente de la unificación sería el proletariado internacional, que aboliría las fronteras y las distintas culturas nacionales. Los liberales, por su parte, creían que el libre juego de la empresa y el mercado, tanto como la influencia benéfica de la ciencia y la técnica, harían desaparecer o, al menos, atenuarían las diferencias culturales y las tradiciones religiosas y lingüísticas. La civilización industrial realizaría al fin el proyecto de modernización iniciado en el siglo XVIII por los filósofos de la Ilustración. Las culturas tradicionales, con sus usos y sus mitos, sus absurdas supersticiones, sus danzas curiosas y su poesía anacrónica, desaparecerían de la faz de la Tierra. La historia del siglo XX ha desmentido esas predicciones. No solo el proceso de modernización no ha abolido las culturas tradicionales, sino que hoy, en todos lados del planeta, asistimos a una verdadera resurrección de particularismos que parecían enterrados para siempre. El siglo XIX heredó de la enciclopedia la idea de un hombre universal, el mismo en todas las latitudes. Nosotros, en el siglo XX, hemos descubierto al hombre plural, distinto en cada parte. La universalidad para nosotros no es el monólogo de la razón, sino el diálogo de los hombres y las culturas. Universalidad significa pluralidad. Piensen ustedes en el panorama de los últimos 10 años. Resurrección, nada menos que en Europa, la cuna de la modernidad, la ciencia y la tecnología, de los nacionalismos culturales, religiosos y políticos. Vascos, catalanes, bretones, sicilianos, irlandeses y escoceses, walones. En los Estados Unidos, el despertar de los negros y los chicanos. Aparecen asimismo, en muchos países, las reivindicaciones de la mujer y de las minorías culturales, lingüísticas y sexuales. Resurrección, mejor dicho, reaparición, pues nunca estuvieron muertas, de las grandes religiones. Dos ejemplos: el renacimiento del judaísmo y el no menos impresionante y vigoroso despertar del Islam. Los mexicanos tenemos otro ejemplo más cercano. La visita del Papa reveló un México que unos cuantos obcecados no querían ver. Ese México tradicional que siempre ha estado vivo, como lo han sabido siempre los poetas mexicanos, aunque pocas veces lo hayan reconocido nuestros sociólogos. La revolución del siglo XX no ha sido la revolución de una clase internacional. Tampoco es la revolución de la ciencia y la tecnología. Cierto, todos nos servimos de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, yo me sirvo ahora de este micrófono, pero cada uno de nosotros se sirve de estos aparatos para decir su verdad particular y única. La revolución ha sido, en verdad, una resurrección, la de los particularismos de cada cultura. Regresamos a la diversidad. Este es uno de los pocos signos positivos de este terrible fin de siglo, porque la uniformidad es muerte y la forma más perfecta de la uniformidad es la muerte universal, la exterminación colectiva que se practica en el siglo XX. La vida es siempre particular y local. Es mi vida, esta vida mía de ahora. La resurrección de las culturas nacionales y regionales es un signo de vida. ¿Qué le puede pedir la cultura, entendida como diversidad, hoy a la televisión, este poderoso y prodigioso medio de comunicación? Pues le podemos pedir solamente una cosa: que sea fiel a la vida, es decir, que sea plural, que sea abierta. No una televisión gobernada por un grupo de burócratas empeñados en hacer la unanimidad en torno al jefe y a la doctrina o vender este o aquel producto. Le pedimos una variedad de canales de televisión que expresen la diversidad y pluralidad de la cultura mexicana, la llamada alta cultura y la cultura popular, la cultura central y la cultura periférica, la de la Ciudad de México y la de la provincia, la de las mayorías pero también la de las minorías, la de los críticos disidentes y la de los artistas solitarios. Queremos una televisión que sea el medio
para que los mexicanos se comuniquen entre sí y con el mundo que los rodea. No una televisión, sino muchas televisiones, y todas en sentido distinto. En un pasaje impresionante de su autobiografía, Levi Strauss, indica que la invención de la escritura contribuyó a esclavizar a los hombres. En efecto, hasta la invención de la imprenta, la escritura fue el saber secreto y sagrado de muchas castas burocráticas. Hoy mismo la escritura es comunicación unilateral. Leer un libro estimula nuestra capacidad receptiva y nuestra imaginación, pero a veces neutraliza nuestra sensibilidad y paraliza nuestra crítica. Al cerrar el libro no le podemos comunicar al autor nuestro desacuerdo. El libro, en cierto modo, nos roba el derecho y el placer de la réplica. Por eso Platón desconfiaba de la palabra escrita y prefería la hablada. El verdadero fundamento de la democracia es la conversación, la palabra hablada. Pero eso es posible solamente en las comunidades pequeñas. En las sociedades modernas, enormes y complejas, la televisión tiene dos posibilidades. La primera, acentuar y fortalecer la incomunicación, por ejemplo, cuando magnifica la autoridad y hace del jefe una divinidad que habla pero no escucha. Asimismo, la televisión puede hacer posible el diálogo social reflejando la pluralidad social, sin excluir dos elementos esenciales de la democracia moderna: la libre crítica y el respeto de las minorías. La televisión puede ser el instrumento del César de turno y así convertirse en un medio de incomunicación. O puede ser plural, diversa, popular en el verdadero sentido de la palabra. Entonces será un auténtico medio de comunicación nacional y universal. Hace años, McLuhan dijo que con la televisión comenzaba el periodo del Global Village, la aldea universal, idéntica en todas partes. Creo justamente lo contrario. La historia va por otro camino. La civilización que viene será diálogo de culturas nacionales o no habrá civilización. Si la uniformidad reinase, todos tendríamos la misma cara, máscara de la muerte. Pero yo creo lo contrario. Creo en la diversidad, que es pluralidad, que es vida.